La regalo igual subir por este camino porque tiene mucha piedra floja. Ay, mamita. ¿Qué me importa llegar a la cascada si llegamos a este lugar? Y tenemos un deslizamiento grosso. Miren cómo come. ¿Cómo hacen los ecuatorianos para comer tanto? Y tiene pinta de estar helada, por los gritos de Juan. Qué vergüenza, yo asustándome y los animales pasan por acá. Mi desayuno en realidad bien argentino. Llueve, amigos, y yo no puedo creer a dónde hemos llegado. Que el que se come aquí en Ecuador. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. Bienvenidos a Cochancay. En el video anterior estuvimos allá arriba de la montaña, en el mirador en donde veíamos a este pueblo, a la población de Cochancay, y hoy nos animamos a bajar y vamos a hacer un recorrido y no les voy a contar más nada porque vamos a ir descubriéndolo juntos, pero vamos a hacer un paseíto. Para hacer esta caminata, la Merchi queda aquí parqueadita. Allá tenemos la entrada de los termales, de las aguas termales, y nuestra caminata va a continuar en esa dirección. Cantidad de vegetación, vean la enredadera en el árbol, en el tronco del árbol, qué espectáculo. Miren esa ave blanca, qué cosa hermosa. Aquí también, al igual que en la ruta, se pueden ver los deslizamientos a causa de la lluvia en las laderas de las montañas. Y acá sí tenemos un deslizamiento grosso, que habrá continuado por aquí, pero obviamente lo habrán limpiado para poder continuar el camino. ¡Wow! Ahí ya se puede ver un poco el río. Ahora sí lo encontramos, el maravilloso y caudaloso río Bulubulu. ¡Qué cosa más bonita! Allá vamos, río. El camino continuaba a través de este puente que está hecho todo en cemento y atraviesa algún bracito del río. Se escucha el agua por todos lados, No me esperaba encontrar este camión acá y va a tener que hacer ese mismo camino para subir. ¡Ja, ja! Te la regalo igual subir por este camino porque tiene mucha piedra floja. Empieza la aventura. Hay que mojarse los piecitos. Ah, bueno. Claro, con esas piernas cualquiera. Yo voy a pisar acá, acá y acá. Ahora toca pasar por este puente que atraviesa el río Bulubulu. Y yo no sé si esas estructuras eran para reemplazar estas y hacerlo bien. ¿Qué habrá pasado? El que lo sepa, por favor, pónganlo en los comentarios, así lo podemos leer todos acá abajo del video. ¡Ay, mamita! Bueno, vamos. ¡Ay, ay, ay, ay!
Se mueve todo. Por lo menos tiene las maderas, ¿no? Very important. ¡Ah! Ay, Dios, se mueve todo. Quieto, quieto que nos movemos todo. Qué vergüenza, yo asustándome y los animales pasan por acá, miren. Está lleno de bosta de caballo, ¿será? ¿O de vaca? Y yo acá asustada porque me da miedo pasar y los bichos no solamente pasan, sino que también cagan. Dejan la poporeta. ¡Ay! Nuestra mariposa azul, bonita. Ahí está, va a salir. No puede ser más hermosa. Qué belleza, la diversidad de la vegetación que hay. Aquí estamos encontrando flores de todo tipo que nunca antes habíamos visto. Así que estamos maravillados, ¿eh? ¡No! Tiene su propia pollera. ¡Mira este hongo! ¡Wow! No. ¡Qué locura! Ya el paisaje haciéndonos un obsequio. Este salto. Qué ganas de meterme abajo, ¿eh? A ver, ¿se podrá? Hace mucho calor acá. Wow, uno no dimensiona lo. Ay, ay, pobrecito, un animalito muerto, lo estoy viendo de acá. Bueno, no sabemos qué animalito es porque parece un lobito de río, no sabemos, pero no importa. La cuestión es que hay un animalito ahí abajo que se ve que se acercó para tomar agua y se cayó y se hizo pelota. Qué linda piscinita que se arma ahí, unas ganas de meterme. Qué lindo. Lo que debe ser esto cuando llueve mucho, que miren cómo le han puesto estos soportes tipo barricada, tipo dique, para que el agua no desborde y anegue toda la zona, ¿no? El calor que hace en Cochancay, yo se los mencioné en el video anterior, que es mucho. Un calor húmedo, mucho, pero mucho calor porque está en un vallecito al resguardo de las montañas, entonces hace calor. Pero aquí, si bien hace mucho calor, por eso estamos tan transpirados y hay mucha humedad, no se siente tanto el calor, se siente más la humedad. Por eso se puede caminar, porque si no sería imposible, ¿eh? De verdad. El calor es importante, pero la humedad también. No llega al camino, pero hubo un deslizamiento importantísimo acá y hay un árbol atravesado ahí que bueno, que por suerte no llega al camino, porque si no estaría atravesado acá mismo. Toda esta es una zona de transición entre la montaña y la llanura, entre la costa y la sierra, y es una zona en donde hay mucha neblina, como les mostré en el video anterior, hay mucha humedad y por eso es que encontramos tanta, pero tanta cantidad de vegetación aquí y además los ríos aportan muchísima agua. El camino que estamos haciendo nos lleva hacia la cascada del río Azul, que no es que el río se llama Azul, sino que es el río Bulu Bulu, pero le dicen el río Azul, ahora les voy a contar bien por qué. Pero, bueno, no lo van a encontrar en el mapa como
Cascadas del río Bulu Bulu, sino que lo van a encontrar con ese nombre, Cascada del Río Azul. Es 1 hora y media de caminata lo que estamos haciendo y vamos a llegar a una cascadita, pero en el medio, como pueden ver, nos estamos encontrando diferentes cascadas. Por eso también es conocido este paseo como las 7 cascadas. Los troncos y las ramas llenas de musgos a causa de la humedad y vean el clavel del aire florecido. Esto es todo un espectáculo para nosotros. Con la humedad que hay acá yo creo que uno se queda unas horas parado sin moverse y ya los musgos le van subiendo al cuerpo, te vas transformando en un árbol. Es impresionante la humedad que hay acá, pero gracias a esa humedad es que tenemos toda esta vegetación, estas aves revoloteando por todos lados, las mariposas, los colibríes, todo, todo, todo. Hay una ardilla. ¡Ay! No sé si se vio. Ahí está, la colita se le ve. Ahí está subiendo la amiguita. Hola, chiquita. Hola. Miren cómo come. Hola, chiquitita. Claro, ¿cómo no va a comer acá? Si les muestro lo que tiene. Toda la plantación de cacao para ella sola. Miren esto. Miren lo que es esto. Claro, se está alimentando rico. Creeríamos que este es el camino, pero la realidad es que ni el chico de la entrada nos supo decir bien porque nos dijo, y a veces hay guías. Se ve que no vienen mucho por este lado, pero bueno, tengamos fe. Vamos a ver si encontramos. El río está, porque se escucha. La cantidad de fruta, comida que hay caída acá. Acá tiene que haber algún animalito, o una ardilla o algún monito, ¿eh? ¡Ay! Bueno, llegamos a la captación de agua de la población y al río, ¿no? Pero acá tenemos al caudaloso río Bulu Bulu, que nace de lo alto de la cordillera de los Andes, discurre todo a través de estas ciudades y termina desembocando en el Golfo de Guayaquil. Yo les decía que la cascada es conocida como la Cascada del Río Azul porque este río, en época seca, en época de verano, se convierte en un agua completamente turquesa porque hay mucho menos caudal de agua que ahora y por eso los vecinos le han puesto el sobrenombre de Río Azul justamente por este agua de este azul turquesa espectacular que se puede ver en las épocas secas. Hay varias de estas estructuras que parecieran ser aljibes, no lo sé, pero ustedes si lo saben me lo ponen abajo en los comentarios. Vamos a tomar este camino que es paralelo al de recién pero más abajo. Ven que tenemos más cerquita el río ahora. Ay, yo no dejo de maravillarme con la vegetación, las flores maravillosas que hay en todos lados. Lo que es este camino, el bordecito se pone muy angosto. ¡Wow! ¡Ay! Finalmente terminamos en el mismo lugar.
En la captación de agua, ay, no puedo dejar de observar esta mariposa celeste enorme. La amamos, es nuestra favorita. Así que bueno, como terminamos aquí, se ve que todos los caminos llevan a Roma. Vamos a meternos al río a refrescarnos un poco. Tiene pinta de estar helada, por los gritos de Juan. Se pelea, mirá. Qué paisaje, por favor, qué espectáculo este lugar. ¿Y qué me importa llegar a la cascada si llegamos a este lugar solos, con la caidita de agua, con el sonido del agua correr? Nos pudimos bañar en estas aguas frescas, cristalinas, porque este río me recuerda mucho a los ríos de la Patagonia Argentina por el color del agua, transparente, cristalina. Sale cada tanto el sol y se puede ver más turquesa. La verdad que con el camino que hicimos para llegar acá y con este regalo no podemos más de la felicidad. Qué afortunados poder estar disfrutando, contemplar la naturaleza y refrescarnos con estas aguas preciosas. Más no se puede pedir. Este me quería matar de hambre, trajimos los bizcochitos y no me quería dar. Mirá, mostrar nuestro último paquete. Último paquete, lo trajimos de Argentina atorado. Bueno, para bajarlo. Para todo, entonces Trajimos varios paquetes de Argentina, este es el último, así que una merienda, desayuno en realidad, bien argentino, sí, con estos bizcochitos. trajimos 6 y 6, los agridulces y 6 de estos de grasa. Bueno, duraron como comimos, ¿no? Sí, pero bueno, nada, esto puede ser el desayuno y la merienda de muchos argentinos, ¿o no? Sí, seguramente. Bueno, con mate esto va como piña. Ay, qué rico, un matecito. Ahora sí, ya con energías, porque yo tenía más hambre que el Chavo del 8, vamos a continuar nuestro camino y nos despedimos de esta maravilla de río. Qué lindo, qué fresco. Vamos a caminar, calculamos que 1 hora y media más o menos, porque caminamos 2 horas para llegar acá, pero estuvimos parando para filmar, así que, bueno, vamos a caminar. Hogar, dulce hogar, llega 1 hora y 10 después de darlo todo, No nos habíamos dado cuenta todo lo que habíamos bajado, Dios mío, había que volver a subir. Una pizzería. No. No, lo que debe ser adentro de la casita. Compré acá en Cochancay un chuzo, que es esta brochette de pollo que viene con plátano maduro y ensaladita, y para mí un bolón de plátano verde que tiene chicharrón adentro. El plátano verde, para los que nunca lo probaron, es como una especie de papa. Y la señora me decía que acá esto se come como colación, pero nosotros lo vamos a comer como almuerzo.
Llueve, amigos, y yo no puedo creer a dónde hemos llegado. Primero pasamos a otra provincia porque venimos de la provincia del Cañar, en Cochancay, en donde estábamos, y volvimos a la provincia de Guayas. En este momento estamos en plena ruta E25, la troncal de la costa, y encontramos esta gasolinera, esta estación de servicio donde vamos a pasar la noche, pero yo me vuelvo loca. El lugar que hay aquí es impresionante. Primero, todo este parqueadero, toda esta playa, este playón inmenso que ven, parece que a la noche se llena, pero se llena de camiones gigantes que vienen a dormir aquí porque este es un parqueadero de camiones. Es un estacionamiento gratuito para camiones. Nosotros nos han ubicado por ahí, al lado donde está ese señor. Vean lo inmensa que es esta gasolinera, que tiene muchísimos, pero muchísimos lugares para parquear. Este es un restaurante campestre que aparentemente debe funcionar el fin de semana o tal vez al mediodía, no lo sé. Pero vean este detalle, tienen una capilla por aquí y además tienen autos antiguos. Más que autos antiguos, esto es una carroza tremenda. Miren qué linda que se ve con la merche de fondo. Acá hay una locomotora, me vuelvo loca. ¿Por qué tiene esa chimenea arriba? ¿La harán funcionar? Muchas preguntas, pocas respuestas, pero este lugar me está fascinando y recién hemos llegado. Me matan las mansiones que les han preparado para las aves, y digo las porque hay varias, ¿no? Esto es impresionante, me encanta este lugar, me encanta todo lo que hay aquí. Interesante este lugar, ya les dije algo mal, así que me voy a retractar porque ya me dieron la información de que este lugar abre de martes a domingo, por eso justo hoy que es lunes está cerrado, y la locomotora en realidad funciona como asadero. ¿Pueden creer? No, impresionante, me encanta. Buen día, amigos, un nuevo día en la vida del rodantero. Amanecimos, salimos a la ruta y ahora estamos preparándonos para desayunar. ¡Ja! Miren lo que tengo aquí, ceviche, qué rico. Ayer yo les mostraba que habíamos comprado un almuerzo, que en realidad era para nosotros almuerzo, pero aquí eso que yo compré, los chuzos y el bolón, se come o de desayuno, porque el bolón se come mucho de desayuno, o se come tipo colación. No sé cómo le dirán acá, pero la cuestión es que no es un almuerzo, porque aquí el almuerzo se come abundante. Se come primero la sopa y después se come el plato de comida con arroz, con pollo, con carne, con cerdo, con pescado, con lo que sea, y obviamente el plátano. El video anterior, no, el otro que yo había mostrado
el encebollado, varios comentarios me decían que no era un almuerzo. Claro, yo lo comí como almuerzo, pero aquí el encebollado también se come de desayuno y en muchos países también se come abundante de desayuno. Aquí es muy diferente el desayuno al típico desayuno que nosotros tenemos en Argentina y eso nos llama la atención porque nosotros en Argentina estamos acostumbrados a comer panificados, a comer medialunas, pan, tostadas, todo ese tipo de comidas que se comen con la mano, que se le pasa un poquito de manteca, etcétera, y no comidas de verdad como se comen acá, que se come un encebollado con pescado, que se come o un arroz, o se come una sopa, o un ceviche. Es muy, pero muy diferente el desayuno que nosotros tenemos en Argentina, al que estamos acostumbrados, que el que se come aquí en Ecuador. Así que vean lo que va a ser nuestro desayuno de hoy, si no es casi ecuatoriano, más o menos, pero tenemos cevichito con de todo, huevos revueltos, pan, jugo de mora, los chiflecitos ahí para poner al ceviche. ¿Qué más queremos? Miren lo que es este desayuno. ¿Comerían un desayuno así? Solo con ese desayuno quedé pipona, quedé llenísima, así, knockout. ¿Cómo hacen los ecuatorianos para comer tanto y después ir a trabajar y no quedarse dormidos en el lugar? No sé cómo hacen, porque de verdad acá se come mucho. El otro día yo comí ese encebollado y ese encebollado es como la sopita de la entrada para ellos. Después de eso se comen todo un plato de comida y yo quedé súper pipona con el encebollado, súper pipona con este ceviche y el desayuno. Así que mi admiración para los ecuatorianos que después pueden seguir haciendo sus actividades normalmente. Y a ustedes, amigos, ¿qué les pareció este desayuno tanto a los ecuatorianos como al resto de la gente? ¿Desayunarían ceviche? ¿No desayunarían? ¿Qué es lo que desayunan ustedes? Pónganlo abajo en los comentarios, que me encanta aprender de cada una de sus costumbres. Con la vista de la merche le voy a mandar un flor de saludo a Juan Carlos Gómez. Gracias, Juan Carlos, por visualizar, mirar el video ni bien se publica y también dejar mensajitos ni bien se publica el video, que eso nos ayuda un montón. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por sus mensajitos, por sus likes, por la buena onda. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Hacia la libertad.